Muy buenas a todos. El día de hoy voy a hablar sobre las arterias, venas y nervios. Comenzando desde el corazón, este tiene cuatro cámaras: una aurícula izquierda, una aurícula derecha, un ventrículo izquierdo y un ventrículo derecho. Del ventrículo izquierdo nace la aorta ascendente, el callado aórtico y la aorta descendente. Del callado aórtico nacen sus tres ramas, que es la primera es la arteria subclavia izquierda, la que sigue es la arteria carótida común izquierda y el otro es un tronco branquioencefálico, que este se va a dividir en dos, que es la arteria carótida común derecha y la arteria subclavia. Las arterias subclavias son dos arterias grandes que transportan sangre oxigenada desde el corazón hacia la parte superior del cuerpo. Estas se encuentran debajo de cada clavícula. La arteria subclavia, estas al pasar por el borde inferior de la clavícula, va a pasar a llamarse arteria axilar, que esta va a tener 6 ramas colaterales, que son: la primera es la arteria torácica superior, que va a irrigar a los músculos pectorales. La segunda es la arteria acromiotorácica, que se divide en dos: una rama acromial para el músculo deltoides y una rama pectoral para los músculos pectorales. La tercera es la arteria torácica lateral, que va a irrigar a los tres músculos, que son el músculo pectoral mayor, los músculos intercostales y el serrato anterior. La cuarta es la arteria subescapular, que se va a dividir en dos: una rama tóraco-dorsal y circunfleja de la escápula, que va a los músculos de la región posterior de la escápula, y la quinta y sexta arteria es la circunfleja humeral, que esta se va a dividir en dos: una rama anterior y una rama posterior. La arteria anterior se divide en dos: una rama ascendente y una lateral, que esta se va a bifurcar con la posterior. Y una vez que pasa por el borde inferior del músculo pectoral mayor, va a pasar a llamarse arteria braquial. Esta arteria braquial tendrá 4 ramas colaterales, que son la arteria braquial profunda, la arteria colateral cubital superior e inferior y la arteria radial. Al llegar a la altura del pliegue del codo, se va a bifurcar en lo que es arteria radial y arteria cubital, que estas en su ingreso en la mano habrán ramas superficiales. La radiopalmar se va a anastomosar con la arteria cubital para formar el arco palmar superficial, mientras que la arteria cúbito-palmar se va a unir con la arteria radial para formar el arco palmar profundo. Y de estos arcos salen las arterias digitales para los dedos, que se van a bifurcar en la falange proximal y se van a volver a unir en la falange distal y asegurar la vascularización de todo el miembro superior. Siguiendo con las venas, en la parte distal, las venas de los dedos, estas se van a llamar las venas digitales. Estas venas están conectadas con las venas del dorso de la mano, y las venas del dorso de la mano van a estar conectadas con unas 3 venas muy importantes, que son la vena cefálica. Tomamos como referencia el hueso radial para que sepamos en qué hueso está, y del otro lado está la vena basílica, tomando como referencia el cúbito, y en medio hay una red venosa superficial. Y las venas del antebrazo se van a llamar vena antebraquial cefálica y vena antebraquial basílica. Y cuando lleguen al codo se van a ramificar en 2 ramas, que será la vena cefálica braquial y la vena basílica braquial.
Ahora voy a hablar de nervios. Los principales nervios de la extremidad superior provienen del plexo braquial, conformado por los ramos ventrales de los nervios espinales C5 a T1. Los ramos principales del plexo braquial son los nervios musculocutáneo, axilar, radial, mediano y ulnar. De estos, los dos primeros inervan predominantemente el hombro y el brazo, mientras que los nervios radial, mediano y ulnar inervan principalmente el antebrazo y la mano. El plexo braquial se origina de los ramos ventrales de los nervios espinales C5 a T1, conocidos como raíces. Estas raíces se unen inmediatamente después de su salida de la médula espinal para formar los troncos, que subsecuentemente se separan en divisiones. Finalmente, las divisiones se unen en fascículos, que emiten los ramos terminales del plexo braquial. Aparte de los ramos terminales del plexo braquial, hay varios nervios que se ramifican de los segmentos previos de este. Los ramos denominados ramos preterminales nacen de los troncos y raíces y son llamados en conjunto ramos supraclaviculares. Asimismo, los fascículos en sí son denominados ramos infraclaviculares, mientras que los nervios que emergen de los fascículos son los ramos terminales del plexo braquiales. El plexo braquial se inicia en los ramos anteriores ventrales de los nervios espinales C5 a T1, que emergen de la médula espinal. Inmediatamente después de su origen, estas 5 raíces nerviosas se unen para formar 3 troncos, el superior, medio e inferior. Este segmento del plexo braquial da origen a 3 ramos laterales, el nervio escapular dorsal, el nervio torácico largo y nervio intercostal. Cada tronco presenta un esquema claro de su origen a partir de las raíces del plexo braquial. El tronco superior está formado por las raíces de C5 y C6, el tronco medio, que está formado solamente por la raíz de C7, y el tronco inferior está formado por las raíces de C8 y T1. Al alcanzar la superficie posterior del tercio medio de la clavícula, cada uno de los 3 troncos se fraccionan en una división anterior y otra posterior. Estas forman un total de 6 divisiones, 3 anteriores y 3 posteriores, que pasan por debajo y por detrás de la clavícula para entrar a la región axilar. Las divisiones no dan lugar a ningún ramo. En lugar de esto, se unen entre ellas para construir otro segmento del plexo braquial, conocido como fascículos. Los fascículos del plexo braquial se forman a partir de la fusión de las 3 divisiones anteriores con las 3 posteriores, uniéndose específicamente de la siguiente manera. El fascículo lateral está formado por la unión de la división anterior del tronco superior y la división anterior del tronco medio. El fascículo medio es una continuación directa de la división anterior del tronco inferior. Y el fascículo posterior, que está formado por la unión de las divisiones posteriores de los 3 troncos. Los fascículos están localizados alrededor de la segunda porción de la arteria axilar y reciben sus nombres por estar en relación con esta. Por lo tanto, es fácil recordar que el fascículo lateral se encuentra lateral, el fascículo medio se ubica medial y el fascículo posterior está posterior a la arteria axilar. Los fascículos lateral y medio inervan los músculos del compartimento anterior flexor del brazo, mientras que el fascículo posterior inerva los músculos del compartimento posterior extensor del brazo. Cada uno de los fascículos emite uno o más ramos preterminales. El fascículo lateral da origen al nervio pectoral lateral. El fascículo posterior emite los nervios subescapular superior, toracodorsal y subescapular inferior. El fascículo medio da origen a los nervios pectoral medial, cutáneo medial del brazo y cutáneo medial del antebrazo. Los fascículos terminan a nivel del margen inferior del músculo pectoral menor, extendiéndose para formar sus respectivos ramos terminales. El fascículo lateral se extiende formando el nervio musculocutáneo y la raíz lateral del nervio mediano. El fascículo posterior se extiende formando los nervios radial y axilar. El fascículo medial se extiende para formar el nervio ulnar y la raíz del nervio mediano. Una correlación clínica sería la lesión del plexo braquial. Las lesiones del plexo braquial
afectan tanto la función motora como sensitiva de los miembros superiores. Diferentes tipos de lesiones como inflamación, estiramientos excesivos y heridas en la región cervical lateral del cuello o en la axila pueden causar daños en el plexo braquial. La forma en que éstas se manifiestan depende de la parte del plexo que se encuentra afectada. De cualquier forma, las lesiones del plexo braquial causan parálisis y anestesia del área inervada por los nervios afectados. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.